Y si te dijeran que la forma correcta de prepararse para un riesgo futuro catastrófico es, matemáticamente, preocuparse más por él en el presente y no menos, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos metemos en un tema que, bueno, a primera vista puede parecer muy técnico, pero que esconde una de las claves sobre cómo afrontamos el futuro. Hablamos de las tasas de descuento en la economía del cambio climático. Tenemos sobre la mesa un artículo científico, un preprint de Brian P. Hanley y Steve Keen, que va directo al corazón de uno de los debates más importantes en este campo. Por un lado, tienes economistas como William Nordhaus, que dicen que hay que usar una tasa de descuento alta para reflejar el riesgo, y por otro, a gente como Nicholas Stern, que aboga por una tasa mucho más baja. Nuestra misión hoy es, pues, desgranar el argumento de este artículo, que asegura haber encontrado una falla lógica que hasta ahora todos habían pasado por alto. Exacto. Y es que no es un debate académico sin más, ¿eh? La elección de esa cifra, de ese simple porcentaje, lo cambia absolutamente todo. Una tasa de descuento alta, como la de Nordhaus, básicamente nos dice que los daños del cambio climático en el futuro, vistos desde hoy, son un problema, bueno, relativamente pequeño. Y eso justifica una acción más moderada ahora. Claro. En cambio, una tasa baja, como la de Stern, convierte esos mismos daños futuros en una amenaza gigante, inminente, y eso exige una inversión masiva ya. Lo que proponen aquí es radical, porque sugiere que, cuando hablamos de pérdidas, toda la lógica financiera que hemos usado durante décadas está sencillamente al revés. De acuerdo. Vamos a desglosar esto paso a paso, porque para entender el giro, primero hay que tener muy claro cómo funciona este concepto en un terreno que todos conocemos, los ingresos futuros. El artículo pone un ejemplo muy claro. Imagina que te prometen 1.000 euros. Ajá. La única pega es que no te los dan hoy, sino dentro de 50 años. Esos 1.000 euros del futuro no valen 1.000 euros hoy, valen bastante menos. Y al proceso de calcular cuánto valen hoy se le llama descontar. Es la base de cualquier valoración financiera, vamos. El dinero que tienes hoy lo puedes invertir. Puede crecer. Es el coste de oportunidad. Por eso, una cantidad en el futuro vale menos en el presente. Exacto. Y ese descuento se compone de dos ideas. La primera es esa, el valor del dinero en el tiempo. El dinero de hoy puede generar más dinero. Pero la segunda es la clave de todo este debate. El factor de ajuste por riesgo. ¿Qué pasa si esa promesa de 1.000 euros dentro de 50 años, pues nunca llega? Claro. ¿Existe un riesgo de que la realidad sea peor que la expectativa? De que esos ingresos sean menores. Para cubrirnos las espaldas, añadimos un extra a esa tasa de descuento. Esto se ve muy bien en la primera gráfica del artículo. Hay una curva, la línea de base, que solo tiene en cuenta el tiempo y cae suavemente. Pero luego, cuando le añadimos ese factor de riesgo, vemos una segunda curva que se desploma. Cae en picado. Sí. O sea que cuanto más riesgo percibimos en esos ingresos, más alta es la tasa de descuento y, por tanto, menos valor le damos a ese dinero en el presente. Si hablamos de una inversión, tiene todo el sentido del mundo. ¿Quieres ser prudente? Sí, esa es la teoría del libro, el ABC de las finanzas. La lógica es, el futuro es incierto, así que seamos conservadores con las ganancias que esperamos. Pero, a ver, seamos claros. Incluso en este caso tan estándar, la elección de esa tasa ya es enormemente polémica. El artículo usa el 5,1% del modelo de Nordhaus como ejemplo. Pero esa cifra no es una ley física, es una suposición. Es una estimación. Es casi un acto de fe económica basado en datos históricos que, bueno, podrían no repetirse. Si cambias esa cifra un poco, a un 4% o a un 6%, las conclusiones sobre qué proyectos son rentables cambian por completo. El modelo matemático es lógico, sí, pero las variables que metemos dentro son subjetivas y están siempre en debate. Y aquí, justo aquí es donde los autores aprovechan esa idea para darle la vuelta a todo. Plantean la pregunta clave. ¿Qué significa riesgo cuando no hablamos de una posible ganancia, sino de una corriente de pérdidas futuras? Piensa en los daños del cambio climático. Inundaciones, sequías, destrucción de cosechas. El concepto se invierte por completo. Exacto. El riesgo ya no es que los daños sean menores de lo que esperamos. A nadie le preocupa que la catástrofe sea más leve, no. Claro, el problema es el contrario. El riesgo real, el que nos quita el sueño, es que los daños sean mucho mayores de lo que predicen los modelos. Entonces, aquí viene el golpe. Si queremos que nuestro cálculo refleje ese mayor riesgo de catástrofe, ¿qué hacemos? Si seguimos la lógica tradicional y subimos la tasa de descuento,
Estamos haciendo que el valor actual de esas pérdidas futuras parezca más pequeño. O sea que estamos minimizando el problema, precisamente porque es más arriesgado. Es un contrasentido absoluto. Un momento. Seamos justos con la otra parte del debate. La idea de que modelos como el DISE de Nordhaus no tienen en cuenta el riesgo de catástrofe es, sencillamente falsa. Esos modelos son muy sofisticados, incluyen formas de modelar la incertidumbre. Lo que este artículo hace es reducir el concepto de riesgo a una sola variable, la magnitud de las pérdidas. Y con eso ignora la incertidumbre sobre el crecimiento económico, sobre el desarrollo de futuras tecnologías de captura de carbono, sobre la capacidad de adaptación. En cierto modo, es un poco un argumento de hombre de paja. Ataca una versión muy simplificada de su oponente. Entiendo el punto, pero creo que esa simplificación es precisamente la genialidad del argumento. No pretenden crear un modelo que lo capture todo. Lo que hacen es aislar una variable para demostrar un fallo lógico fundamental que se estaba pasando por alto en todos los modelos. Es como encontrar un error de sintaxis en una frase, ¿sabes? Aunque el resto del párrafo sea muy elocuente. Y lo muestran visualmente en su segunda gráfica. Para reflejar que las pérdidas futuras pueden ser peores, la tasa de descuento total tiene que ser menor que la tasa base. Esto hace que el valor actual de las pérdidas sea mucho mayor. La curva, que incluye el riesgo, ya no se desploma, sino que está por encima de la otra, reflejando que el riesgo hace que la pérdida hoy sea más grave, no menos. Es que es justo lo que dicta la intuición. Sí, la intuición y la forma en que actúas en la vida real. Nadie dice, hay una alta probabilidad de que mi casa se queme, así que voy a ahorrar menos para un extintor. Claro. Haces justo lo contrario. La posibilidad de un gran desastre te hace invertir más hoy, no menos. El artículo, en ese sentido, alinea la matemática económica con el sentido común. Vale, la idea es potente, pero ¿se sostiene con los números? ¿Cómo lo demuestran para que no sea solo una opinión? Aquí es donde el artículo, en mi opinión, se vuelve muy, muy difícil de refutar. Aquí es donde la elegancia del argumento se hace evidente. Y la matemática, fíjate, es sorprendentemente sencilla. Exacto. No hace falta ser un genio de las finanzas para seguirlo. Pensemos en los daños como números negativos. Pensemos que los modelos predicen, de media, un daño de -10. Ese es el futuro esperado. Pero el riesgo del que hablamos es que el desastre sea mucho peor, que los daños reales acaben siendo, por ejemplo, -50. Y la fórmula que usan para calcular ese factor de ajuste por riesgo es, básicamente, lo que esperábamos menos lo que realmente ocurrió. En este caso sería -10, menos -50. Ajá. Y aquí viene la magia de las matemáticas de secundaria. Restar un número negativo es lo mismo que sumar. Así que es -10 más 50. Nos da un factor de riesgo de +40, un número positivo. Ahí está la clave. Y en la fórmula general del descuento, ese factor de riesgo se resta. Así que, si tienes que restar un número que por la propia lógica del problema es inherentemente negativo, acabas sumando. O sea que se invierte el signo. Eso es. El efecto neto es que, al tener en cuenta el riesgo de una catástrofe mayor, la tasa de descuento total se reduce, no aumenta. El álgebra es correcta, no hay duda. Si aceptas las premisas, la conclusión es inevitable. La discusión, por tanto, no puede centrarse en si la matemática está bien hecha, porque lo está. La discusión real es sobre las premisas. ¿Es válido simplificar todo el complejo y multifacético concepto de riesgo climático a esta única variable? ¿A la diferencia entre el daño esperado y el daño real? La matemática es impecable dentro de su propio universo simplificado, pero la pregunta del millón ¿es ese universo el nuestro? Y esa pregunta nos lleva directamente a las implicaciones y a la conclusión del documento, porque ellos argumentan que sí, que este fallo lógico es tan fundamental que invalida el enfoque contrario. Su conclusión es directa y sin rodeos. Nicholas Stern tiene razón. Al tener en cuenta el riesgo de esta manera, la única conclusión lógica es usar una tasa de descuento más baja. Y esto significa que los cálculos de economistas como Nordhaus, que usan tasas altas precisamente para justificar que están teniendo en cuenta el riesgo, podrían estar fundamentalmente equivocados en su método. No en sus intenciones, sino en la herramienta matemática que usan.
Si conectamos esto con el panorama general, las implicaciones son sísmicas. Pensemos en un ejemplo concreto. Una ciudad costera está valorando construir un sistema de diques marinos que cuesta, no sé, 50 millones de euros. Con un modelo tipo Nordaus que usa una tasa de descuento alta, los daños futuros por la subida del mar valorados hoy podrían ser de solo 10.000 millones. El proyecto se descarta. Es demasiado caro. Pero con la lógica de este artículo, ese mismo daño futuro, al ser más arriesgado, porque podría ser mucho peor de lo esperado, se valoraría usando una tasa de descuento más baja. Su valor actual podría saltar a, digamos, 80.000 millones. De repente, gastar 50.000 millones hoy para construir los diques no es un coste, es un negocio redondo, es un ahorro de 30.000 millones. Proyectos de mitigación que hoy parecen lujos inasumibles pasarían a ser económicamente indispensables. Exacto. La inacción se volvería, oficialmente y según los propios modelos económicos, mucho más cara que la acción. Ahora bien, pongamos esto en su debido contexto porque es crucial. Como bien dijiste al principio, esto es un preprint. Cierto. Es un borrador subido a un repositorio público. Aún no ha pasado por el filtro de la revisión por pares, donde otros expertos intentan demoler el argumento. Y para que esto cambie la política real, no basta con tener razón. Tendría que ser aceptado por la comunidad económica, por los bancos centrales, por los gobiernos. Y eso es una batalla titánica contra décadas de pensamiento establecido. Este artículo es una piedra muy potente en el estanque, pero no es el tsunami que lo cambia todo. Al menos todavía no. Es increíble pensar que una sola variable en una hoja de cálculo, esta tasa de descuento, pueda ser la diferencia entre justificar un futuro sostenible o justificar la inacción. Es casi aterrador el peso que tiene. De acuerdo, entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Vamos a resumir las conclusiones clave de este análisis. Hemos desglosado un argumento que, de confirmarse, le da la vuelta a la forma de entender el riesgo en la economía climática. Punto número 1. Para los ingresos futuros, la lógica estándar se mantiene. Más riesgo significa una tasa de descuento más alta. Para ser prudentes, lo que reduce su valor actual. Esto no cambia. De acuerdo. Punto número 2, y aquí viene el giro. Para las pérdidas futuras, como los desastres climáticos, el riesgo real es que sean peores de lo esperado. Para reflejar esto correctamente, el artículo demuestra que se debe usar una tasa de descuento más baja, lo que aumenta su valor actual. Nos obliga, matemáticamente, a tomar el problema más en serio hoy. Y punto número 3. Esta conclusión apoya directamente la postura de economistas como Nicholas Stern y sugiere que los modelos que usan tasas de descuento altas podrían estar aplicando una lógica financiera invertida, subestimando sistemáticamente el coste presente de la inacción climática. Es un resumen perfecto. Pero me gustaría dejar una reflexión final, algo que el propio artículo menciona muy de pasada, pero que creo que es la cuestión de fondo. Todo este análisis, tan elegante y revelador como es, se centra en cómo debemos descontar el futuro. La discusión es sobre si la tasa debe ser alta o baja, pero estamos evitando el debate ético de si debemos hacerlo. Esto plantea una pregunta importante. Al final, cualquier tasa de descuento positiva, por muy pequeña que sea y por muy correcta que sea su matemática, implica que el bienestar de una persona que vivirá dentro de 200 años vale, en nuestros cálculos de hoy, menos que nuestro propio bienestar. ¿Es eso moralmente defendible? Cuando hablamos de un problema que puede afectar a la habitabilidad del planeta, ¿es ético descontar la vida y el bienestar de las generaciones futuras como si fueran una inversión que puede o no salir bien? Quizás la pregunta más profunda que nos deja este análisis no es cuál es la tasa de descuento correcta, sino si el propio acto de descontar el futuro es la herramienta adecuada para enfrentarnos a un problema de esta magnitud existencial. Con esa reflexión fundamental, que va más allá de las matemáticas, concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.